Las mujeres tuvieron una participación más nutrida y clave en la Revolución Mexicana que la que hasta ahora conocemos. Además de las soldaderas, hubo centenares de mujeres alrededor del país que pelearon apoyando a la causa desde otros frentes, actuando como correos, enfermeras, periodistas, luchadoras obreras y líderes feministas, que entre 1910 y 1920 buscaban ya el derecho de las mujeres al sufragio y a otras reivindicaciones como las laborales. Hermila Galindo Acosta de Topete, feminista, diputada. Nacida en Durango el 29 de mayo de 1896, a sus 20 años ya promovía el derecho al voto para las mujeres. Luchó contra Huerta luego de venirse abajo el gobierno maderista. Se unió a Carranza realizando campañas de propaganda, así como también clubes revolucionarios por el sureste del país. Fue comisionada para dar a conocer la doctrina de Carranza en el extranjero. Es por eso que dio 6 conferencias en La Habana, detrayendo las intervenciones norteamericanas en asuntos de nuestra política. Fundó Mujer Moderna, revista feminista. Fue la primera diputada durante el gobierno de Ruiz Cortines. Elvia Carrillo Puerto, feminista, activista política, nacida en Motul, Yucatán. Conocida también como la Monja Roja por sus ideas socialistas, presentaba al Congreso de la Unión en 1926 una reforma del artículo 34, haciendo posible que la mujer pudiera votar y ser electa. En 1910 se unió a la causa antirreeleccionista. Fue fundadora de muchas y diversas organizaciones feministas. Resultó la primer mujer mexicana electa diputada, postulada por el Partido Socialista del Sureste, cargo que habría de abandonar después de ser víctima de varias amenazas de muerte. Participó en el Congreso Panamericano de Mujeres, celebrado en el Distrito Federal, donde trató temas como el control de la natalidad y los derechos políticos de la mujer. Al llegar en 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines al poder, su labor de conseguir el voto y la ciudadanía para las mujeres fue consolidada. Dolores Jiménez y Muro, escritora, combatiente en la Revolución, originaria de Aguascalientes, cuñada del poeta Manuel José Otón. Varias veces encarcelada por enunciar sus ideas libertarias y exigir en distintas publicaciones periodísticas los derechos de los trabajadores y la devolución de tierras a los campesinos. Estudió y luego colaboró para distintas publicaciones en San Luis Potosí. Dirigió la revista Potosina. Arremetió contra las reelecciones de Porfirio Díaz y se unió al maderismo organizando una manifestación contra personajes de Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Puebla y Campeche, que desconocía al dictador y proclamaba a Madero presidente. Permaneció en el Distrito Federal en el transcurso de la Decena Trágica y dirigió La Voz de Juárez, donde continuaba su protesta. Fue encarcelada y liberada luego de una huelga de hambre. Se afilió a la causa zapatista y elaboró el prólogo del Plan de Ayala. Fue nombrada general brigadier por Zapata mismo. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, escritora, periodista, combatiente en la Revolución. Nació en San Juan del Río, Durango. Combatía la dictadura de Porfirio Díaz y después de Victoriano Huerta, desde el Partido Liberal y luego en el antirreeleccionista. A su llegada a la Ciudad de México en 1901, fundó el semanario Vesper, donde atacaba constantemente a la dictadura de Díaz. Por esta razón, fue aprehendida y confinada a la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz. 3 años después, ya puesta en libertad, tuvo colaboraciones con el diario Excelsior para después ser desterrada nuevamente por Díaz a Estados Unidos. Se unió a Emiliano Zapata en las montañas del sur, pues sus ideas no comulgaban con las de Madero o Carranza. Al triunfar Obregón, volvió a la ciudad. María Arias Bernal, profesora, combatiente en la Revolución, oriunda de la Ciudad de México, fiel seguidora del movimiento maderista. A la muerte de Madero, coordinaba el Club Femenil de la Lealtad para luchar contra Huerta. Fue profesora y subdirectora de 2 escuelas. Organizó junto con otras mujeres una serie de manifestaciones que se llevaban a cabo en las tumbas de Madero y Pino Suárez y funcionaba como correo para los revolucionarios. En agosto de 1914, al tomar las fuerzas revolucionarias la capital, el general Obregón le entregó una pistola en una ceremonia pública, alegando que en la Ciudad de México no había hombres. Este acontecimiento la hizo acreedora del mote María Pistolas. Carmen Cerdana la Triste, combatiente en la Revolución.
Originaria de Puebla, se le conocía también como Marcos Serratos, seudónimo que utilizaba para ocultar actividades secretas, como la repartición de pólvora entre los detractores de la dictadura de Díaz. Fue criada en una familia que defendía activamente los derechos de libertad ciudadana y la democracia, gran entusiasta de la tarea antirreeleccionista. En 1910 se reunió en San Antonio, Texas, con su hermano Aquiles Cerdán y Madero, a quienes fue a hacer entrega de fondos para financiar la causa. A su regreso, su domicilio en Puebla fue sitiado y luego atacado por la Policía Estatal y el Ejército Federal. A esta ofensiva respondió saliendo al balcón con un rifle en la mano y dirigiéndose al pueblo con un grito de «¡Viva la no reelección!», acto que le valió el encarcelamiento. Durante la Revolución, fungió como distribuidora de armas, correo de noticias y como repartidora de proclamas.